Bien, vamos a ver entonces el cambio de variables. ¿Ya? Esto es lo mismo que uno sea cambio de variable en cálculo 1 o 2, solamente que sea sustitución simple, por partes, trigonométrica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero acá no le vamos a llevar tanto un nombre, sino va a ser un solo cambio de variable. ¿Ya? Solamente se van a cambiar las dos variables. Se van a cambiar. ¿Cuál va a ser la idea general? Es, una de las razones es facilitar el cálculo de la integral, ¿sí? Mediante el cálculo de la región que voy a integrar. Digamos que tenga x, un plano, y otro plano que va a ser depender de otras dos variables. En este caso yo le voy a llamar u y b. Entonces yo tengo acá una región cualquiera, un dominio D, ¿ya? La región que está acá, que obviamente va a ser cuando los límites sean variables. Si es constante, ¿no? A veces, bueno, puede ser cuando sea constante, si es que a veces no, la función no se puede calcular la integral, ¿ya? Y eso me va a llevar a otra región, pero que va a ser mucho más fácil de calcular, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a tratar de llevarlo, ¿sí? Si queremos ver el cambio de límite, a una región que sea fácil de integrar. La más fácil de integrar sea una rectangular. ¿Sí? Entonces ese va a ser mi nuevo dominio de prima. Es como suponer que esto es una masa, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo la vuelvo a amasar nuevamente, pero ahora en vez de dejarla como deforme, la dejo en un rectángulo. ¿Ya? Eso es lo que se va a buscar, ¿sí? Entonces, cada coordenada x, y se va a llevar a un punto, no sé, u, b, ¿ya? Mediante un cambio variable, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el cambio variable? El x en este caso se va a hacer igual a una función phi, que va a depender de u y b, y el y igual a una función psi, ¿cierto? Que va a depender de u y b. ¿Ya? Entonces, mediante, definiendo de otra forma el x y el y, ¿no es cierto?, de alguna expresión o alguna ecuación o algo, vamos a lograr de llevar a otra referencia, digamos esto, y resolver el problema fácil, ¿ya? Ahora, si uno recuerda cuando teníamos integrales, ¿no es cierto?, integrales y hacemos cambio de variable, tenemos que fijarnos en el cambio que vamos a hacer, u igual tanto, por ejemplo, y después el de u, ¿sí? Acá también, pues, se hace el cambio, ¿no? Entonces me queda la integral, ahora en vez de d es de prima, en esta región, de la función de x. Pero esto justamente lo llamamos x, y a esto lo llamamos y. ¿Sí? Y por la derivada de eso, ¿ya? Y la derivada de eso justamente va a ser el valor absoluto de lo que se llama la jacobiana, ¿ya? Que hoy voy a explicar lo que es la jacobiana, ¿ya? Justamente de esa forma se va a calcular, y después con respecto a u de u de b o b de u, no sé, depende cómo yo defina los límites de eso, ¿sí? Esta, la jacobiana, o el jacobiano, que es el determinante, ¿sí? Yo dije valor absoluto del determinante, ¿sí? Forma de fijar en todo esto que se llama jacobiano. ¿Ya? Que ahí voy a decir cómo se calcula. Esto es una matriz de derivadas primeras, ¿sí? Nosotros hemos visto la hessiana, que es la matriz de derivadas segunda, ¿no? Sí. Hay una matriz también de derivadas primeras, ¿ya?, que se llama hessiana, ¿ya?, que incluso nosotros la vimos, ¿sí?, pero como teníamos con respecto a una función que era escalar, esa matriz era el gradiente. El gradiente justamente corresponde al jacobiano, ¿ya? Sí. Pero como acá va a involucrar otras variables más, o sea, se va a convertir en una matriz, ¿ya? Se saca el determinante y justamente ese es como el de u que uno hacía,
cuando hacía el cambio variable en cálculo 2. ¿Ya? Más generalmente, ¿no es cierto? Ahí está el teorema de cambio de variables. ¿Ya? Bueno, dice coordenada, cambio de coordenadas, ¿no es cierto? Que es justamente lo que estamos mencionando. Y el jacobiano es nada más que el determinante, ¿no es cierto?, de la primera función con respecto a u y después de la segunda función con respecto a b. Y abajo la otra función de sí con respecto a u y de sí con respecto a b. ¿Sí? Esto también puede llevar a integrales triples. ¿Sí? Solamente que vamos a tener tres funciones y tres variables que vamos a cambiar, u, b y w, por ejemplo. Entonces vamos a derivar la primera función con respecto a u, b y w, la segunda función con respecto a u, b y w, y la tercera función con respecto a u, b y w. ¿Ya? Entonces esa es la misma diferencia. ¿Ya? Nosotros lo vamos a centrar solamente en un cambio de variable que se llama las coordenadas polares, ¿ya? Que es la que está ahí. Y vamos a hacer el x igual a r coseno de teta y el y igual a r seno de teta. ¿Sí? Pero, ¿qué va a suceder acá? Voy a hacer un ajuste acá. Entonces, si ven, esa es la función phi y psi. ¿Sí? Hacemos el x igual a algo, el y igual a algo. ¿Ya? Y después que hago ese cambio de variable, yo voy a calcular el jacobiano. ¿Sí? Entonces calculo el jacobiano. ¿Ya? Si calculo dx a dr, ¿cuánto vale dx a dr? Te digo con respecto a x y el r. La derivada de r vale, con respecto a r, 1, ¿cierto? Por coseno me va a quedar coseno de teta. Después, dx a de teta. El r es constante ahora, ¿cierto? Entonces, si lo derivo con respecto a teta, me va a quedar el r afuera y la derivada del coseno menos r. Entonces me queda menos r seno de teta. ¿Sí? Entonces ahí hemos derivado el x, ¿cierto? La primera función, con respecto a las otras variables que yo cambié, que era r y teta. Ahora vamos a hacer lo mismo con y. Vamos a derivarlo con respecto a r y después con respecto a teta. Y con respecto a r, ¿cierto? La derivada de r vale 1, me va a quedar seno de teta. Y de y con respecto a teta, me va a quedar r por la derivada del seno, que sería coseno de teta. Yo calculo el determinante, como es de 2 por 2, ¿cómo se calcula? Cruzado. ¿Cierto? Coseno de teta por r coseno de teta, entonces me va a quedar r coseno cuadrado de teta. Y ese con ese, también multiplicado cruzado, se resta, ¿no es cierto? Y me va a quedar r seno cuadrado de teta. Ahora, menos por menos da más, y como los dos tienen r, factorizo por r, me queda r factor de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Ah, pero coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1, ¿cierto? ¿Sí? Y por r, por eso el jacobiano va a quedar r. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuándo se ocupa esto? Solamente cuando yo la región que voy a integrar es circular. Solamente cuando la región es circular. En ningún otro caso se usa. ¿Sí? Esto depende de la región. ¿Ya? Entonces, si la región es circular, vamos a usar este cambio variable. ¿Sí? Entonces esa es mi región original. ¿Ya? Vamos a quitar el centrado, ¿cierto? ¿Sí? Y eso me va a llevar a un R y a un teta. ¿Sí? O antes, como decíamos, U y B, ¿cierto? A un R y un teta. ¿Sí? ¿Sí? Y acuérdense que acá hacemos X igual a R coseno de teta y el Y igual a R seno de teta. El jacobiano vale R, no olvidar eso, es importante, siempre me olvido. ¿Ya? ¿Y cuál es la gran ventaja? ¿Por qué vamos a hacer?
Porque justamente, si yo veo el radio, se va a mover lo que vale el radio de la circunferencia. ¿Sí? Supongamos que esta circunferencia es de radio A. ¿Sí? Entonces, el radio se va a mover desde 0 hasta el valor de A. ¿Sí? Y el ángulo, si es toda la circunferencia, ¿cuánto mide todo el ángulo? 360 o 2pi. ¿Sí? Entonces, el ángulo se va a mover desde 0 hasta 2pi. Entonces, ¿qué sucede? Que los límites de integración, ¿cómo me quedan? Constantes. Mi nueva región de prima, que está ahí, es rectangular. ¿Ya? Entonces eso va a ser el gran beneficio de usar coordenadas polares, o cuando vemos integrales triple, coordenadas cilíndricas, o sea, tiene que haber un cilindro, o coordenadas esféricas, si hay una esfera. ¿Ya? Son las más comunes. ¿Ya? Ahí vamos a ver otro tipo de cambio de coordenadas. ¿Ya? Pero me va a llevar límites que son variables a límites que son constantes. Y obviamente si son constantes es mucho más fácil trabajar o definir la integración. De hecho lo puedo definir como yo quiera. ¿Sí? Entonces esa es la gran ventaja de trabajar. ¿Sí? Y en este caso ya la integral sobre D es nada más que la integral sobre la nueva región. ¿Sí? Ojo que si va a una circunferencia mezclar que sea con recta, cosas así, puede quedar variable también eso. ¿Ya? La función de evaluada en x, que el x es r coseno teta, en y, que es r seno teta, por el jacobiano, ¿sí? No olviden ahí, por el determinante del jacobiano, valor absoluto, perdón, del jacobiano, por dr a de teta. ¿Ya? Así que, y no olvidarse ahí del jacobiano. ¿Ya? Es el cambio variable que vamos a utilizar. Por ejemplo, fíjense que la función que tenemos que calcular, la integral, es más o menos fácil, la integral doble de x más y por dA. ¿Sí? La integral doble de x más y por dA. ¿Y por qué podemos usar coordenadas polares? Porque mi región que está acá es circular. Si la región no es circular o no tiene parte circular, no puedo hacerlo. ¿Ya? No podría hacerlo. ¿Ya? Acá quizás no se ve mucho, pero esto se mueve hasta el... Exactamente, menos 2, 2, y acá era 1 y menos 1. ¿Sí? Sí, lo veo para arriba, ¿no es cierto? No, no. Entonces, primero, me pregunto, ¿es circular la región o tiene parte circular? Sí, entonces puedo usar coordenadas polares. Si esto fuera un triángulo, fuera algo rectangular o otra cosa cualquiera, no puedo usar coordenadas polares. Solamente cuando hay algo circular. ¿Ya? Bien. Entonces, si hay entonces, como la región es circular, puedo utilizar coordenadas polares. ¿Ya? Solo porque es circular. Si no fuera circular, repito, no puedo usar. Y como es circular, ¿cuál es el cambio de coordenadas? X igual a... ¿cuánto era? R coseno de teta, ¿no es cierto? Era igual a R seno de teta. El jacobiano con el J R. ¿Ya? Y los límites de integración, tenemos que ver el límite de integración tanto para R como teta. ¿Ya? El radio, ¿cómo se va a mover acá? ¿Cómo se mueve el radio? Entre 1 y 2, perfecto. Entre 1 y 2, ¿sí? Siempre el radio, ¿cierto? De la región, no de toda la circunferencia, ¿sí? Perfecto. El radio se mueve
entre 1 y 2. ¿Sí? Recuerden que casi siempre esto, cuando es circular, van a ser constantes. A veces cuando está mezclado parece variable, pero no sé. ¿Y el ángulo teta? Si fuera hasta acá nomás, sería desde 0 hasta pi, ¿no es cierto? Hasta ¿Sí? 2 pi sería. Hasta 2 pi, ¿no es cierto? Que da la vuelta completa al ángulo. ¿Ya? El ángulo da toda esa vuelta. Entonces sería de 0 a 2 pi. Y listo. Entonces la integral sobre d de x más y por dA, fíjense, no tengo para qué definir d. Con límites variables y nada de esas cosas. ¿Sí? Gracias a esto. ¿Sí? Va a ser nada más que la integral. Pero como son límites constantes, voy a darle el orden que yo quiera. ¿Sí? Entonces va a ir desde 1 a 2 de la integral de 0,2 pi. ¿De qué? De ¿qué aparece acá? X. ¿Y qué vale x? R coseno De r coseno de teta más R seno más r seno de teta. ¿Algo más? por el jacobiano. Por el jacobiano, muy bien. Por R. Por r. ¿Ya? Eso siempre se olvidan. ¿Sí? Algunos llegan hasta acá. ¿Ya? Y después los límites enteros son con respecto a tiempo. Primero el ángulo, ¿cierto? De teta. A de A, ¿sí? Y luego yo incluso podría reescribir esto como la integral. De hecho esto se puede separar, pero puedo factorizar por r, sería coseno de teta ¿cierto? Y voy a meter r cuadrado por coseno de teta más seno de teta. más seno de teta por de teta a de r. ¿Sí? De hecho estas se pueden separar. Y ahí quedaría el cálculo de esa. ¿Ya? Los cálculos los estoy dejando ahí para que después usted lo refuerce, ¿sí? Lo que me importa es el concepto. ¿Entienden? Sí.